Marilyn Monroe sentó las bases de ese Gals occidental que terminó por estereotipar a la mujer americana en mujeres rubio platinado como el ideal femenino perfecto. Y no solo en la vida cotidiana, sino también en el cine. Algo visto en Janet Leigh, la protagonista de Psicosis, o Sasha Gabor, del enemigo público número 1, que le agregó un concepto de glamour caprichoso a la imagen aristocrática de Hollywood. El anhelo en común entre las actrices era la atención, lucir bien en las cámaras, tener poder, seguidores y pretendientes. El de Gabor era lo mismo, pero que se lo dieran los hombres, razón por la que los medios cuestionaban de sobremanera su concepto de matrimonio y amor. Un día le preguntaron que por qué no se conformaba nunca con el hombre que lograba conquistarla, a lo que ella respondió: quiero un hombre que sea amable y comprensivo. ¿Es mucho pedirle eso a un millonario? Podríamos tomar el cine por el testimonio indiscutible de una época pasada y un futuro que aún nos llega. Apenas un haz de luz y sombra entrelazadas en una misma posición. Abstracto en todos los sentidos, pero que adquiere significancia con la ayuda de las demás artes. Películas, series, animaciones y hasta documentales. Podríamos tratar de limitarnos con una definición, darle cabida en una sola frase, desdibujarlo en conceptos, pero sería recaer en más de lo mismo. Y si mejor te lo mostramos en vez de contarlo, este es el recurso insignia del cine, la razón por la que es posible invertir hora y media de nuestras vidas frente a la pantalla grande sin sentir que lo desperdiciamos. O a veces sí, si estamos viendo The Room de Tony Wiseau. Así que relájate un toque, desconectá la mente, prepará unos pochoclos, popcorn o como carajo les digas y deleitate un poco con este 5 hechos cine. Historia. El origen del origen de su origen se remonta muchos años atrás, cuando surgieron inversiones como la cámara oscura, la linterna mágica, el fusil fotográfico y el daguerrotipo, que arrojaba lo que conocemos como imágenes. La humanidad buscaba empedernidamente el movimiento de estas imágenes como si se tratara de un fan de Harry Potter. Estos intentos se vieron reflejados en las pinturas rupestres y las sombras chinescas, hasta que un día a alguien se le ocurrió que sería una muy buena idea hacer pasar la luz a través de un agujero, basándose en Aristóteles sobre la ciencia de la óptica. La luz y la sombra sirvieron para poder construir objetos de entretenimiento más tarde en los teatros chinos. No obstante, puede que fuese más viejita de lo que se cree, ya que se afirmó que los sacerdotes de Eleusis y Memphis poseyeron linternas mágicas. En estas se inspiró Platón cuando se imaginó su mito de la caverna, que se trata básicamente de la descripción de una situación ficticia que ayuda a entender el modo en el que se concibe la relación entre lo físico y el mundo de las ideas, y cómo nos movemos a través de ellos. Pero banana, esto es un video sobre cine, no de filosofía. Bueno, pero déjame terminar. La ilusión del movimiento de esas imágenes sería descubierta más tarde por Tarzán. Bueno, no exactamente el de la película de Disney, pero la película de Disney propiamente retrata una situación parecida en 1873 con Edward Muybridge, quien tuvo una polémica con su grupo de amigos sobre si existía un momento en el que un caballo al trote o al galope no apoye ningún casco en el suelo. Para darle respuesta a este enigma, Muybridge produjo negativos de la silueta de un caballo. Esta serie de fotografías aclaraba el misterio, porque mostraba las 4 patas del caballo por encima del suelo, todas en el mismo instante de tiempo. Pero lo más importante es que la sucesión de imágenes formaron un movimiento. Esto ayudaría a descubrir el mundo de las animaciones, del cual vamos a hablar más adelante.
En 1985, los hermanos Lumière aprovecharon este descubrimiento e hicieron posible la proyección pública de una estación de trenes de una fábrica francesa en Lyon. Aunque al principio solo estaban haciendo pruebas sobre qué sensación causarían si creaban la ilusión de que ese tren saliera del proyector para arrollarlos. Sin quererlo, fueron los pioneros de algo que se le podía sacar muchísimo más provecho. Más tarde se tuvo la idea de recrear el componente narrativo con esos fotogramas, por lo que surgió el cine en blanco y negro en el que se caracterizaba un drama histórico. Sin embargo, fue en realidad el 14 de octubre de 1888 cuando nació la primera película, hecha por el inventor francés Louis Le Prince y filmada en Leeds, Inglaterra. La escena del jardín de Lumhay. La película más antigua que se conoce y tan solo dura 2,11 segundos. Del cine mudo al cine sonoro. El cine mudo hablaba con el mismo dialecto del teatro, bebiendo del concepto de sus personajes y la música en vivo, mayormente ejecutada por un pianista que improvisaba para compensar el factor mudo. Por esta razón, Charles Chaplin es recordado como el ícono de la industria, ya que la misma supuso oportunidades de empleos para los escritores de subtítulos, que trabajaban en conjunto con el guionista, músicos para el ambiente de fondo y, por supuesto, una amalgama amplia de actores y actrices como Pola Negri, Mary Pickford, John Gilbert, Lou Tellegen, Norma Talmadge y un largo etcétera que, sin sonido ni voces, dieron mucho más de qué hablar a los espectadores. Pero el final feliz de una historia es el comienzo de otra, y que no necesariamente terminará de la misma forma. Con la llegada del cine sonoro dejaron de contratarse pianistas y escritores de subtítulos. Los expertos aseguraban que el sonido iba a suponer un retroceso de la industria del cine, y no conforme con ello, los representantes mímicos empezaron a rebelarse contra esta forzada evolución. Un poco lo que pasa hoy con los taxistas y los Ubers. El proceso técnico tendría para los actores y actrices un doble efecto al dar voz a los intérpretes, verdaderos íconos que hasta entonces habían triunfado gracias a la caracterización histriónica, por lo que condenaba en buena parte al ostracismo por la imprecisión de la voz con el entorno. Se produjo entonces una especie de pánico entre el colectivo de actores y dio como resultado el final de sus carreras y su Splastic. Básicamente había actores en mudo que actuaban re piola, pero a la hora de hablar tenían o malas voces o voces muy graciosas que al público no les gustaba. Incluso Lou Tellegen y John Browers se suicidaron por la presión que la industria ejercía sobre la actuación. La grabación de sonido era muy complicada y además las cámaras tenían que grabar desde dentro de cabinas de vidrio. Y por si eso fuera poco, los estudios tenían que invertir grandes sumas en la construcción de escenarios especiales a prueba de sonido y adecuar las salas de proyección con los nuevos equipos. Sumado al factor económico, era necesario encontrar buenos dialoguistas y actores cuyas voces fueran aptas para su reproducción y audición, cosa a la que la nueva generación apenas se estaba acostumbrando. Una película noir llamada Sunset Boulevard retrató bien esta época de transición que tuvo el cine, narrando la vida de una excéntrica y ya tocada de la cabeza actriz encarnada por Gloria Swanson, que se rehusaba a hacer películas con diálogos. Sin duda este film resume muy bien la época en la que el cine era un mundo cruel y maltratador no solo para el actor, sino para el guionista y los asistentes. Cine japonés. ¿Pero por qué hablar del cine japonés en vez de Hollywood? Bueno, existen dos razones. En primer lugar, porque Japón goza de una amalgama amplia de géneros, subgéneros y subgéneros de subgéneros, aparte del anime, del que podemos destacar obras como Akira y género al que ya le dediqué un 5 hechos.
Los yakuza, por ejemplo, toman prestado el nombre que adoptan las mafias en el país del sol naciente. Este es muchas veces acompañado por la decadencia y los temas fuertes de Japón, retratados por Takashi Miike o Seijun Suzuki, cineastas que fueron la máxima influencia de directores como Tarantino o Scorsese para el antiguo cine italoamericano. Luego pasamos por la violencia hardcore encontrada en películas como Ichi the Killer. Este tipo de películas se les conoce por ser demasiado explícitas, con una trama sencilla que a veces peca de una triste excusa para solo sembrar praderas de sangre y vísceras. De aquí surgieron directores destacados como Mike y Sion Sono. Pero no todo es sangre, pulpo, hentai y colegialas decapitadas en el videojuego de un pervertido. También tenemos a Takeshi Kitano con Getting Any, representando la comedia absurda de la que es capaz Japón. También está el cine samurái, un género folclórico como lo sería el western de Hollywood. Akira Kurosawa es el director insignia de este género, del cual recomiendo empezar por Los 7 Samuráis o Rashomon, una película basada en un cuento con el mismo nombre de uno de mis cuentistas favoritos, Akutagawa. Y podríamos seguir con el splatter o cine gore, horror, que dio luz a esos indie horror hechos con RPG Maker, kaiju, Pinky Films, porno con historias, Shidai, Shidaigeki. Pero banana, dijiste que por 2 razones. Te falta una. Es cierto, se me olvidaba. Vean las películas de Crow Zero y vas a entender por qué. El cine animado. El cine animado se rige bajo otras reglas. No se trabaja con capturas ni composiciones reales como el cine del que venimos hablando. Para este caso se producen las imágenes individualmente, dibujo por dibujo de modelos, objetos y conceptos mediante el empleo de técnicas a partir de bocetos, de forma que al proyectarse consecutivamente se produzca la ilusión de movimiento. Los primeros en llevar a cabo este concepto fueron Emily Reynaud en 1982 con las pantominas luminosas y Stuart Blackstone, que realizó The Enchanted Drawing en 1900. Ambos no hicieron empleo de negativos ni impresos, sino más bien un trabajo limpio sobre lienzo en blanco. Sin darse cuenta, establecieron los primeros pasos de la animación stop motion vista en Tim Burton o las adaptaciones de Neil Gaiman. Más tarde le siguieron el paso los franceses Emily Reynaud y Emily Cole, con el film Phantasmagory. Walt Disney, con el poder mágico del capitalismo, lo volvió comercial tras la creación de Oswald, el conejo, y posteriormente Mickey Mouse. Pero fue Warner Bros. La primera en introducir el sonido al cine en 1926 con la película El cantante de jazz, protagonizada por el ruso Al Johnson. Durante mucho tiempo, estas dos empresas fueron la insignia de la animación en Occidente, y como obra de su gigantesco dominio, y para demostrar que antes las cosas eran mejor, nos dejaron joyitas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, donde pudimos ver al ratón de Disney y el conejo de los Warner compartiendo escena. El cine en peligro. Como sé que les gustan las predicciones, déjenme contarles que se decía que para el 2020 la televisión dejaría de existir. No es de extrañarse si hoy por hoy la dejamos en segundo plano. ¿Cuántos ven en televisión hoy en día? ¿Qué fue lo último que viste? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste zapping? Podría ser que el cine como lo conocemos se vea afectado por eso. Pongamos de ejemplo a los libros. La inmensa mayoría prefiere el papel antes que el digital, pero aunque eso sea cierto, los ebooks o libros electrónicos han pasado a formar parte de nuestra vida y cada vez es menos la demanda del papel cuando, por ejemplo, Amazon ofrece un servicio de biblioteca portable y económico cuya posibilidad de adquirir y leer un libro está a tan solo 3 toques de dedo. Lo mismo ofrece Netflix con el video on demand, en el caso de las películas y series, aunque dispongan de un catálogo lamentable.
Sabiendo esto, es el momento de analizar por qué esto debería ser preocupante. El 31 de marzo de 2017 se terminó de transmitir Five Came Back, un documental serie. En él participaron 5 grandes directores veteranos de la industria como estrellas principales, que muy gustosos quisieron colaborar con el servicio de streaming. Lo irónico es que meses después de la culminación salieron varios a protestar, entre ellos Steven Spielberg, que acababa de estrenar Ready Player One. Spielberg alegaba que se debería tomar en cuenta la jerarquía audiovisual, ya que no se debería poder medir, por ejemplo, un Okja o un ¿Qué le pasó a Lunes? Con un trabajo de gran presupuesto como Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Tomando en cuenta el factor de competitividad, una producción de alto calibre precisa del patrocinio, las marcas importantes que respaldarían el material, los consorcios con los productores ejecutivos que quieran apostar por la película, además que se debe previamente mandar una demo a los cines para saber si es merecedora de una oportunidad. Para el caso del entretenimiento por streaming, como lo es Netflix o Hulu, solamente cuenta con la solicitud a Netflix como si fueras a montar una aplicación en el App Store y esperes por su aprobación, que muchas veces tiene una respuesta inmediata si hay dinero por debajo de la mesa. Entonces los directores veteranos e independientes dirán: ¿para qué me voy a tomar la molestia de competir para ganarme un Oscar si otros están haciendo lo mismo que yo con un presupuesto pedorro y pueden competir igual para galardonarse? Christopher Nolan y Spielberg sentenciaron algo parecido diciendo que con un buen telefilm debería ser merecedor de un Emmy y no de un Oscar. Un comentario medio mala leche. Pero teniendo en cuenta la cantidad de producciones mediocres que tiene Netflix dando vuelta, medio que por otro lado también tienen razón. Pero no hay razón para tener miedo. Si bien es cierto que las diferentes presentaciones del arte tienen que pasar por una dolorosa etapa de operación quirúrgica, todo es meramente hipotético. Los libros ya no se escriben como antes, porque, como dicen los expertos, la literatura ya está totalmente escrita. Los videojuegos tienen otro enfoque además del de presentar situaciones plenamente lúdicas, y el mundo audiovisual no es la excepción, pues pronto tendrá que rendir cuentas con la innovación, bien sea de forma positiva o negativa. Sin embargo, es importante no dejar de saber estas cosas para que el impacto no nos tome por sorpresa y aceptemos los cambios tal y como se nos presentan. Hacete un espacio en la agenda y proponete a ver al menos 2 películas por semana, porque para saber hacia dónde irá el arte es muy importante que sepamos de dónde viene. Solo así vamos a poder entender si lo estamos conduciendo por el buen camino, algo de lo que se ha encargado la industria por mermar a causa del hambre de dinero. ¿Va a pasar a segundo plano como el teatro? Solo hace falta darse cuenta de las influencias que tienen los libros, que se escriben ahora como guiones cinematográficos, como Dan Brown, que escribía sus libros sabiendo que se iban a adaptar a películas. Los juegos cada vez más optan por la narrativa de las cinemáticas derivadas de, obviamente, el cine. Entonces quédate tranquilo, los entretenimientos nuevos que a la larga son genéricos son pasajeros. La fórmula vintage recicla cada 20 años y el cine seguirá existiendo por siempre.